Hoy quiero contarles por qué el campo no para. En esta nueva entrega de la historia de la UPRA abordaremos la generación de información de calidad a través de herramientas como el CIPRA, las EVAs, la Mesa de Estadísticas Agropecuarias, el SIGRA y los boletines de abastecimiento, entre otros. Se firmó un convenio con el gobierno de Corea para identificar asociaciones productivas de mujeres rurales en departamentos del país. La UPRA es protagonista en política de ordenamiento para la gestión del territorio. Veamos cómo es la participación de esta entidad en el trabajo de construcción de bases de planificación sectorial. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA participó en forma activa en la formulación de los acuerdos de paz, en temas como regularización y distribución de las tierras rurales, metas de la reforma rural integral. En el siguiente video conozcamos mucho más sobre la historia de esta entidad. La UPRA es reconocida ahora por la gestión de información agropecuaria y hay que decir que los primeros años que se concentraron en consolidar información, en procesar y analizar la información para tener esa línea base, la frontera agrícola, las zonas aptas, los mapas y análisis de distribución predial, empezamos a disponerla a través del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria. Nuestros usuarios, el mismo ministerio, los gremios, muchos productores nos decían, bueno, esa información puede estar muy bien allí, pero nosotros necesitamos responder a preguntas fundamentales como qué cultivar y dónde cultivar, tener una caracterización por departamento, por municipio, y eso poco a poco, y esos requerimientos de los usuarios hicieron que el CIPRA se convirtiera en lo que es hoy como una plataforma centrada en el usuario, en donde además de información hay servicios de consulta diseñados y pensados en esos usuarios que hoy pueden, por ejemplo, preguntar cuál es la aptitud para más de 45 sistemas productivos agropecuarios que se han evaluado en cualquier zona del país utilizando las coordenadas, si las conoce, la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral. Ese conjunto de servicios y la adopción especialmente de las herramientas de ESRI, que es el proveedor de servicios geográficos más importante del mundo, llevó a que fuéramos galardonados en la conferencia de usuarios ESRI en San Diego, California, en 2019. Whoever is watching this we're in San Diego. There's 19,000 people here, and we picked just a couple of our users from the hundreds of thousands of users all over the world. And UPRA was picked because it deserves recognition because of the quality work. And foundation of that work is the base maps and great cartography. For me, cartography is the new language. Digital cartography is going to help people see and understand and do their work better and communicate and collaborate better. That's the work that you guys are doing there. And I love it. Gracias a ese reconocimiento es que inmediatamente después el Ministerio de Agricultura nos delega la administración, operación, mantenimiento, soporte de los principales sistemas de información del Ministerio de Agricultura, Agronet, la infraestructura del sector agropecuario, que se llama SNUIRA, la operación de las evaluaciones agropecuarias municipales que se desarrollan por varias décadas, ahora están a cargo de la UPRA, el sistema de riesgos agropecuarios, el SIGRA, para gestionar no solo el incentivo al seguro agropecuario, sino promover la cultura y la gestión del riesgo agropecuario, además del CIPRA, pues el ordenar, el consolidar esa infraestructura de datos del sector, la interoperabilidad y la integración de los servicios y plataformas y diversos desarrollos que tienen las más de 17 entidades adscritas y vinculadas del sector agropecuario. Cuando se nos hace esa delegación de funciones, comenzamos la pandemia y eso implicó que con los mismos recursos, sin la posibilidad obviamente y debido al confinamiento, pudiéramos desplazarnos, hacer operaciones en campo,
y eso aceleró la transformación digital. Y eso permitió desarrollar, por ejemplo, la operación de las evaluaciones agropecuarias municipales 100% virtual. Más de 1.000 municipios productores agropecuarios reportan hoy de manera virtual a través de aplicaciones sus datos, información básica del comportamiento agropecuario, áreas, rendimientos, producciones, rendimientos, costos, vienen siendo consolidados de manera virtual. Y hay que mencionar también una delegación ad hoc que se nos dio para coordinar la Mesa de Estadística Sectorial Agropecuaria, lo cual permitió formular el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario, que hace parte del Plan Nacional de Estadísticas a cargo del DANE, y posteriormente la Secretaría Técnica de una mesa interinstitucional de abastecimiento y seguridad alimentaria. Durante la pandemia generamos boletines diarios, mañana, tarde y fin de tarde, del comportamiento precisamente del abastecimiento, del comportamiento de los precios, de la producción, de los volúmenes, especialmente por centrales y mercados mayoristas. Nos permitió identificar en dónde se presentaban fenómenos de acaparamiento o de escasez de productos en cualquier región de nuestro país. La UPRA participó en el lanzamiento de la estrategia ODS 5 liderada por ONU Mujeres y el Fondo Población de las Naciones Unidas, que busca el empoderamiento económico de la mujer rural colombiana. En los próximos días, la entidad firmará un convenio con ONU Mujeres que busca la transferencia de conocimiento y las metodologías desarrolladas por la entidad. El convenio con el gobierno de Corea se hace a través de COICA para llegar a 12 municipios, 9 de ellos PEDET, en 3 departamentos, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Con los recursos identificarán asociaciones productivas de mujeres rurales y trabajar con ellas en temas de apoyo técnico para que sus productos sean rentables, escalables, sostenibles y fáciles de comercializar. Tuvimos también ocasión de participar en este panel en el que se formularon algunos de los desafíos precisamente que representa el empoderamiento, el reconocimiento de la mujer rural, especialmente en la economía y en esa autonomía financiera y el papel que tiene en la producción agropecuaria y en las actividades pues, del sector agropecuario. Y planteamos que uno de los principales desafíos tiene que ver con la formalización, no solo de la tenencia de la tierra, sino también la formalización de la producción agropecuaria, de esa vinculación a los mercados, esa articulación a las cadenas agropecuarias, a las cadenas de producción, de suministro, de comercialización y especialmente, y uno de los retos y desafíos importantes luego de la pandemia es la formalización laboral, la formalización del empleo rural, especialmente de la mujer en el campo. Asimismo, el convenio también impulsará el empoderamiento económico de las mujeres a través de la generación de ingresos. Esta iniciativa es muy importante en parte de COICA porque puedo como escuela en 2 niveles. Nivel de institucional ya tenemos de equidad de género como una visión. En nuestra misión, pues yo creo que todas las como oficinas fuera de Corea quiere como implementar los equidad de género, como cruzar un tema con otros proyectos. En el nivel proyecto, creo que yo quiero como decir un nivel para los beneficiarios. Creo que las mujeres rurales tienen muchos retos que necesitan como mejorar su vida. Por eso yo creo que es importante para hacer un acceso integral, manera de integrar, no solamente como insumo de económicamente, a lo mejor como implementar de las políticas públicas, también su como participación en las decisiones de gobernanza. El proyecto avanzará con actividades para la generación de ingresos y la capacidad productiva de las mujeres rurales y demás miembros de asociaciones de pequeños agricultores, fomentando la diversificación y comercialización de la producción, entre otros. Estamos realmente muy contentas de poder haber presentado hoy esta iniciativa entre el gobierno colombiano y el gobierno coreano
que implementaremos en alianza ONU Mujeres y el Fondo de Población y que justamente acompaña a mujeres rurales de 3 territorios en particular, de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, a impulsar sus iniciativas productivas, comerciales en el territorio y además con ello a generar procesos de desarrollo territorial que marquen la diferencia y que contribuyan a la sostenibilidad de la paz en el país. La UPRA es protagonista en políticas de ordenamiento para la gestión del territorio. En la siguiente nota conoceremos cómo trabaja la entidad en estas líneas bases de planificación sectorial. La resolución 128 de 2017 destaca que se adoptan las bases para la gestión del territorio para usos agropecuarios y los lineamientos de su estrategia de planificación sectorial agropecuaria elaboradas por la UPRA. La resolución 128 del 2017 nos permitió definir la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad del Gobierno Nacional. Es una política integrada, ¿sí?, que nos ha permitido direccionar el ordenamiento productivo y el ordenamiento social como una sola política integrada. Se suman al anterior objetivo puntos específicos de la política, como brindar y mantener la seguridad jurídica de la propiedad rural, fortalecer el mercado de tierras en Colombia para que contribuya al uso eficiente del suelo, contribuir en la reducción de la inequidad en la distribución de tierras rurales en Colombia, promover el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios multifuncionales y multisectoriales, mejorar el potencial productivo de los territorios rurales, fortalecer los mercados agropecuarios para mejorar su eficiencia y lograr la competitividad de la producción agropecuaria, y gestionar el conflicto de los usos de la tierra rural mediante su planificación integrada. Para el desarrollo de dicha política se conformó un equipo de las 2 áreas técnicas, la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras y la Dirección de Uso Eficiente y Adecuación de Tierras, y se conformó un comité operativo que lo conformaban las entidades del sector. En su momento existía el INCODER, estaba la UNAP, el Ministerio de Agricultura, que es el rector de la política, la Unidad de Restitución de Tierras y otros actores importantes como el DNP, el IGAC, que nos participaron para poder generar una política adecuada al sector agropecuario. Dentro de los productos que la UPRA entrega bajo la resolución 128, se destacan la frontera agrícola como herramienta para marcar el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad. Uno de los productos y que era necesario desarrollar después de la formulación de la política fue la frontera agrícola, que la frontera agrícola salió a través de una resolución producto de ese proceso como línea estratégica, pero también en cumplimiento de la Ley 1776 de CIDRES. La UPRA dispuso el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuario, CIPRA, y ahí está todo el tema de el desarrollo de la política en el ordenamiento productivo y social. Ustedes ven las cadenas productivas, toda la planificación del ordenamiento productivo que se ve ahí en la CIPRA, está la información del mercado de tierras y otros temas adicionales que son importantes y producto de esa política. La resolución básicamente está orientada hacia los tomadores de decisiones, especialmente el Ministerio de Agricultura, pero también los operadores de la política. ¿Cuáles son los operadores de esa política? La Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICA, el Corpovica, todas esas entidades que hacen parte del sector agropecuario. El maíz es el protagonista de nuestra sección Biblioteca Digital. En la página de internet de la UPRA, upra.gov.co, puede consultar y descargar la publicación Zonificación de aptitud para el maíz en Colombia a escala 1/100.000. Colombia tiene 29.719.325 hectáreas aptas de maíz tradicional, que equivalen a un 26,1% de ocupación y a un 18,1% de la frontera agrícola nacional. De las áreas aptas, 9.918.399 hectáreas corresponden a una aptitud alta, 10.269.847 hectáreas a aptitud media y 9.531.079 a actitud baja. Resultados como estos fueron posibles gracias al estudio técnico liderado por la UPRA, Zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional en Colombia, escala 1/100.000.
El gobierno nacional vio la importancia de tener una zonificación de maíz tradicional, dado que la UPRA en el 2016 publicó únicamente el tema de maíz amarillo y blanco para maíces tecnificados en clima cálido. Entonces para ello hemos venido trabajando junto con FENALCE, con los gremiados de FENALCE, con los productores, para tener un mapa nacional de todos los climas para el cultivo de maíz, que es un cultivo importante para el país, para consumo humano, para el consumo de la industria, de concentrados y para sobre todo ver la posibilidad de traer o de producir este maíz en vez de importarlo, ya dado que los precios del maíz hoy en día en el tema de importación están muy altos y es muy probable y factible que sea reemplazado por el cultivo de maíz nacional. En este caso estábamos hablando, la zonificación que se hizo fue de cultivo tradicional, o sea, esto incluye los pequeños agricultores que no tienen, digamos, mucho dinero para la producción y tienen que basarse en sus fincas con sus abonos orgánicos. No utilizan unos materiales que son adaptados a las zonas, pero pues que no son los de mayor productividad comparados con un tecnificado. Entonces es otro tipo de agricultura, menos elaborada, hecho básicamente con mucho de la mano de obra familiar. Es un cultivo que tiene poca tecnología, pero pues que representa el 50% del área de siembra del país. Ahí todo se hace en ladera, en diferentes altitudes, va desde 0 metros hasta casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en diferentes tipos de cultivos, diferentes tipos de variedades. Aquí no incluimos los híbridos de alta productividad, sino la verdad son materiales adaptados a las diferentes zonas de producción. La publicación contiene 4 secciones: antecedentes del sector, marco conceptual basado en un enfoque multidisciplinario, la metodología de la zonificación y los resultados representados en el mapa. Como anexo se presentan para cada uno de los 21 criterios, de los cuales 9 son físicos, 5 socioecosistémicos y 7 socioeconómicos, y 63 variables utilizadas en la zonificación de aptitud. Maíz se siembra en todo el país, es más vocación maicera, aunque pues no es un cultivo como el café, pues que se piensa en la exportación. Colombia tiene una riqueza varietal, ¿no?, que puede servir para muchos programas de mejoramiento, para mejorar las productividades, como germoplasma. Es una maravilla. O sea, aquí tenemos maíces de colores rojos, amarillos, blancos, verdes, azules, de todos los colores que ustedes pueden imaginar, ¿no? Una riqueza que debemos de conservar y mantener, porque las semillas, en las semillas está la riqueza de un país. Los departamentos que muestran mayor aptitud en hectáreas para el establecimiento y desarrollo del cultivo de maíz tradicional son Vaupés, Cauca, Risaralda, Córdoba, Antioquia, Huila, Meta, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca. Tierras para el cultivo de maíz las hay, tierras con altamente aptas también las tenemos. Es buscar en el CIPRA, en nuestro sistema de información, en dónde están, dónde se ubican y poder darle mayor incentivo por parte del ministerio a estos terrenos, a estos campesinos que pueden de alguna manera lograr objetivos importantes para este cultivo. El apoyo que se le quiere dar a los productores es que puedan accesar a recursos de las entidades oficiales para que puedan ser más productivos. Te invitamos a navegar, acceder y descargar gratuitamente en nuestra web www.upra.gov.co el estudio Zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional en Colombia, escala 1/100.000. Conozcamos qué datos trae el CIPRA sobre el maíz. En el país hay 16 millones de hectáreas aptas para el cultivo del maíz. Tal cifra es equivalente al 14% de la frontera agrícola nacional. Del total, 7,2% tiene una alta aptitud, 4,3% media y 2,5% baja. Bichada, Meta, Córdoba, Antioquia y Caquetá son los 5 departamentos con las mejores condiciones para la producción del maíz. Lo anterior, según los datos del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, CIPRA.
En el video podcast de la semana conozcamos a Agronet, una plataforma tecnológica que viene siendo administrada por la UPRA, cuyo objetivo es entregar información relevante y oportuna a los tomadores de decisiones. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural delegó a la UPRA hace un par de años una serie de funciones y de tareas de administración de varias herramientas para la sostenibilidad de procesos y operaciones de sistemas, especialmente de Agronet. El director de la UPRA, Felipe Fonseca Fino, estuvo en compañía de la jefa del área TIC de la UPRA y del líder técnico de Agronet, quienes analizaron temas como los alcances de la arquitectura de soluciones, la adopción de la nube pública para la plataforma y procesos de vigilancia tecnológica. Este portal de Agronet, que pues cuando lo quieran consultar van a ir a www.agronet.go.co, van a encontrar allí los datos oficiales que suministran y disponen las entidades y los gremios del sector. Y para organizarlo, pues este portal consolida 6 módulos temáticos donde disponemos diferentes datos e información. Producción y agronegocios, capacitación, estadísticas, desarrollo rural, agroclima, RIDAC, entre otros. Eso me parece, recuerdo muy bien cuando se nos delega esta labor, esa versatilidad, esa cantidad importante de servicios que tiene Agronet, pues también representa una oportunidad en términos de la administración, del manejo. Hubo una particularidad y es que cuando se pasó todo Agronet desde allá desde el ministerio hacia la UPRA, se desplegó no sobre infraestructura local tradicional de la UPRA, sino sobre infraestructura de la nube pública, particularmente del proveedor de Microsoft Azure. Esto hace que Agronet sea una solución pionera en la UPRA. Al adoptar este tipo de soluciones de la nube pública, es el tema del ahorro en los costos, porque allí lo que pagamos es lo que utilizamos, o sea, yo proyecto y digo voy a consumir esto y eso será lo que pago, y entonces se adecúa, y por eso quizá también hablamos de que estas tecnologías tienen una escalabilidad total, pero además una flexibilidad. Entonces, si yo necesito más, pues adquiero más. Si no, pues me recojo y bueno, pues los costos también van a disminuir. Dentro de la UPRA existe un comité de arquitectos, yo hago parte de ese comité y hemos venido trabajando tanto en la conceptualización de arquitecturas empresariales que describen los procesos, la operación y la articulación tecnológica de toda la UPRA, pero también describen o planean proyectos a través de planes de transformación que son los que se mapean al PETIC, y dentro de esas iniciativas se han incluido también todas las iniciativas de cambio que se han ejecutado y que se vienen ejecutando en Agronet. Esto es un barrido rápido, si se quiere, a la estructura, a los contenidos, a los retos y desafíos que tiene Agronet, cómo de alguna manera se fortalece la gestión estratégica, la gestión de información, cómo se proyecta esta vitrina al sector agropecuario. No deje de escuchar la entrega del podcast de la UPRA Planificamos el Campo, dedicada a dar a conocer a Agronet y los procesos implementados desde la UPRA en este sistema tecnológico en las plataformas digitales Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcast, o en el siguiente código QR. Para más noticias del sector agropecuario puede ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia. Hasta pronto. UPRA.